llamó Don Nadie a su rival y fue humillado. Wilfredo Gómez contra Salvador Sánchez. ¿Te gustaría ver una de las peleas más épicas y emocionantes de la historia del boxeo? ¿Te gustaría conocer la historia de dos campeones que se enfrentaron en una batalla que marcó un antes y un después en el deporte de los puños? ¿Te gustaría revivir la rivalidad y el respeto entre dos grandes potencias del boxeo latinoamericano? Si tu respuesta es sí, entonces no te pierdas este video donde te voy a contar todo sobre la pelea entre Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez, la batalla de dos pequeños gigantes. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Venga, estamos cerca de los 1000 suscriptores. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Wilfredo Bazooka Gómez es un boxeador imparable. Había logrado un récord impresionante de 32 victorias por la vía rápida sin conocer la derrota. Era el rey de la división Super Gallo, donde había defendido su título del Consejo Mundial de Boxeo en 13 ocasiones, derrotando a leyendas como el mexicano Carlos Zárate, a quien mandó a la lona en solo 5 asaltos. La potencia de los puños de Bazooka era incomparable. No había nadie que pudiera resistir sus golpes devastadores. Wilfredo Gómez se sentía tan confiado y tan invencible que no dudó en subir de categoría para desafiar al campeón de peso pluma. Y en ese momento, el dueño de ese cinturón era el joven mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tenía apenas 22 años, pero ya se había coronado como el monarca de la división pluma del CMB. Sin embargo, era evidente que la historia profesional del puertorriqueño era mucho más espectacular que el del mexicano, quien apenas hacía un año había empezado a enfrentarse a rivales de mayor nivel. Antes de medirse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a oponentes de la talla de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía buscaba un triunfo contundente que lo consagrara ante los fanáticos del boxeo. Además, Gómez tenía una efectividad de knockout del 100%, es decir que el Bazooka había noqueado a todos sus adversarios. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro ganador del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas apostaban por el boricua como el favorito indiscutible de la pelea. Cualquier otro resultado les parecía imposible. Y por supuesto que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez salió a decir que iba a enviar a Sánchez al suelo en el primer round de la pelea y luego acabar con él por nocaut en el 8º asalto. Esto era una promesa que el Bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solo respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar. El escenario para este duelo histórico fue el Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 21 de agosto de 1981. La pelea se llamó la Batalla de los Pequeños Gigantes y captó la atención del mundo boxístico, pues se trataba de un enfrentamiento entre los mejores de sus respectivas divisiones. La pelea también tenía un trasfondo nacionalista, pues se enfrentaba a dos representantes de las dos grandes potencias del boxeo latinoamericano, México y Puerto Rico. La rivalidad entre ambos países se hizo sentir en la arena, donde los aficionados coreaban los nombres de sus ídolos. Wilfredo Gómez estaba decidido a demostrar su superioridad y a cumplir con su palabra. Salvador Sánchez estaba dispuesto a sorprender al mundo y a defender su honor. Ambos estaban listos para protagonizar una épica batalla que quedaría grabada en la memoria de todos los amantes del boxeo. Existía la rivalidad entre ellos porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente arriba del ring me iba a ganar. Así lo recuerda Salvador Sánchez, quien confiesa que sentía una molestia por las constantes provocaciones de Wilfredo Gómez. El mexicano dice que no le gustaba entrar en polémicas ni en insultos, pero que tampoco se iba a dejar intimidar por el puertorriqueño. Sánchez aseguraba que siempre confía en sus capacidades y en su preparación, y que sabía que tenía las herramientas para vencer a Gómez. Sánchez afirma que no le importaba lo que Gómez dijera o hiciera, porque él solo se enfocaba en su trabajo y en su objetivo, demostrar quién era el mejor peso pluma del mundo. Sánchez dice que nunca subestimó a Gómez, pero que tampoco le temía, y que estaba dispuesto a darlo todo en el ring para defender su título y su orgullo. Sánchez revela que su motivación era darle una gran satisfacción a su país y a su gente, y que por eso se entrenó como nunca para enfrentar al Bazooka. Sánchez aclara que no le interesaba lo que los demás pensaran o pronosticaran, porque él sabía que tenía la capacidad y el talento para sorprenderlos a todos.
Sánchez expresa que su meta era hacer historia y dejar un legado en el boxeo, y que para eso tenía que vencer a los mejores, como Wilfredo Gómez. El 21 de agosto de 1981, Salvador Sánchez se enfrentaba al temible noqueador y al campeón invicto Wilfredo Gómez. Era el momento de la verdad. ¿Sería cierto el pronóstico de Wilfredo Gómez? ¿Tendrían razón los expertos, periodistas y apostadores? La pelea comenzó y pronto se vio el deseo de Gómez por demostrarle su poderosa pegada a Sánchez. El boricua quería herir al mexicano y terminar con la pelea lo más pronto posible. Por eso, el primer asalto, el bazooka empezó a lanzar golpes de poder para acorralar a Sánchez contra las cuerdas, pero una vez allí, el boricua no esperaba un uppercut de contraataque por parte del mexicano y con ese único golpe, Wilfredo Gómez se fue al suelo. Gómez se levantó pero fue golpeado por todo el ring por Sánchez por el resto del round, casi cayendo otra vez por un derechazo en la esquina de Wilfredo. Gómez empezó a recuperarse en el tercer round y tuvo sus momentos en los siguientes 3 rounds, avanzando y tirando combinaciones para cambiar el rumbo de la pelea. Sin embargo, el ojo derecho de Gómez empezó a inflamarse desde el tercer round y estaba casi cerrado para el séptimo. Sánchez aprovechó esa ventaja y lanzó varios golpes duros que sacudieron a Gómez. En el séptimo round, Gómez finalmente conectó la combinación que quería, una derecha-izquierda al mentón que levantó parcialmente a Sánchez del suelo. Sin embargo, él pudo recuperarse y alejarse de la esquina sin más problemas. El octavo round fue el principio del fin para Gómez, con Gómez casi ciego por sus ojos hinchados y los fanáticos mexicanos gritando ¡ole! Con cada ráfaga de golpes. Sánchez lanzó una recta de derecha que dejó a Gómez tambaleante y muy lastimado en las cuerdas, seguida por una serie de golpes que casi sacaron a Gómez del ring. Aunque Gómez pudo vencer la cuenta, el árbitro Carlos Padilla decidió detener la pelea, dando a Sánchez una victoria por nocaut técnico en el octavo round. En México nació una nueva leyenda. Sánchez había, en sus ojos, vengado la derrota que Gómez le había infligido a Carlos Zárate años antes. Se convirtió en reconocido por muchos mexicanos y fanáticos internacionales como el mejor campeón mundial de México de todos los tiempos. Pero ese momento de gloria fue breve, porque casi un año después de su pelea con Gómez, el 12 de agosto de 1982, Sánchez murió en un accidente automovilístico. La pelea fue un espectáculo inolvidable que marcó la historia del boxeo mundial. Fue una pelea que tuvo un gran impacto social, pues enfrentó a 2 representantes de las 2 grandes potencias del boxeo latinoamericano, México y Puerto Rico. La rivalidad entre ambos países se hizo sentir en la arena, donde los aficionados coreaban los nombres de sus ídolos. Después de la pelea, Wilfredo Gómez reconoció la superioridad de Salvador Sánchez y le dio el crédito que merecía. El boricua dijo que Sánchez fue el mejor hombre esa noche y que lo había sorprendido con su velocidad y su inteligencia. Gómez admitió que había subestimado a Sánchez y que había cometido un error al hablar tanto antes del combate. Gómez pidió una revancha, pero también felicitó a Sánchez por su gran victoria. Salvador Sánchez, por su parte, se mostró humilde y respetuoso con Wilfredo Gómez. El mexicano dijo que Gómez era un gran campeón y un gran rival, y que le había dado una dura batalla. Sánchez afirmó que no le había prestado atención a las palabras de Gómez antes de la pelea y que solo se había concentrado en su entrenamiento y su estrategia. Sánchez aceptó la posibilidad de una revancha, pero también expresó su deseo de enfrentar a otros campeones como Alexis Argüello o Eusebio Pedrosa. La revancha nunca se pudo realizar debido a la trágica muerte de Salvador Sánchez en un accidente automovilístico en agosto de 1982. El mexicano dejó un legado imborrable en el boxeo, siendo considerado uno de los mejores pesos plumas de la historia y uno de los más grandes ídolos del deporte mexicano. Wilfredo Gómez, por su parte, se recuperó de su derrota y siguió siendo campeón en su división, además de conquistar otros 2 títulos mundiales en diferentes categorías. El boricua también es reconocido como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y uno de los más grandes ídolos del deporte puertorriqueño. La pelea entre Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez fue una pelea que trascendió el ring y que se convirtió en un ídolo de la rivalidad y el respeto entre México y Puerto Rico. Fue una pelea que demostró el valor, el coraje y el talento de 2 pequeños gigantes del boxeo. Fue una pelea que quedará para siempre en la historia del boxeo mundial. Una pelea que nos dejó grandes lecciones de boxeo, de valentía, de humildad y de respeto. Una pelea que nos mostró el orgullo y el talento de 2 campeones que dieron todo en el ring por sus países y por sus aficionados. Una pelea que se convirtió en un clásico de boxeo mundial y que nunca olvidaremos. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides compartirlo con tus amigos, dejar tu comentario y tu opinión sobre esta pelea. ¿Qué te pareció la actuación de Salvador Sánchez? ¿Qué te pareció la actitud de Wilfredo Gómez? ¿Qué te gustaría ver en el próximo video?
Déjame saber tus respuestas en los comentarios y recuerda, si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal, dale like al video y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!